Es un privilegio en este momento poder utilizar la Biblia con el propósito de predicar la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Queremos agradecerles a todos los oyentes por poner mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar usando el capítulo 12 de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y al leer este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, es muy interesante, porque cuando nosotros vemos, podemos considerar la bendición que nos da la orientación de la palabra, y es un tema muy interesante para poder compartir, donde esperamos que usted también sea edificado. Vamos a leer el versículo 13 de 1 Corintios, como le repito, en el capítulo 12, versículo 13, de la siguiente manera. Dice: porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este pasaje nos habla especialmente de que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Por eso vamos a hablar sobre el tema el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo, especialmente porque es un tema que tiene que ver con todas las personas que son convencidos, especialmente porque en Juan 16, versículo 17, cuando Jesús andaba corporalmente en la tierra, Él dijo una palabra, y Él dice: es necesario que yo me vaya. Y Jesús dijo algo muy interesante, porque dice: si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El capítulo 16 de Juan, versículo 8, dice: y cuando el Espíritu Santo venga, hablando de la venida del Espíritu Santo, dice: convencerá al mundo de pecado. Entonces, una persona que verdaderamente es convencido por el Espíritu Santo, es una persona que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo que es bautizado. O sea, sin ser convencido por el Espíritu Santo, no podía ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Por eso aquí el Señor dice que cuando el Espíritu Santo iba a venir, iba a convencer al mundo de pecado. En el mundo hay una variedad de personas, pero todas tienen una necesidad, y la necesidad que tienen todas las personas es el ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de este tema muy interesante, que la Biblia lo informa, la importancia, por eso dice Pablo que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Especialmente se refiere, y tiene la información completa, cuando dice que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Luego dice: sean judíos o griegos, esclavos o libres. O sea, está hablando de una variedad de personas. Luego la pregunta es: ¿bautizados en un cuerpo? ¿Cuál es ese cuerpo? Y la información la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, en Efesios. En Efesios, el pasaje lindo. Lo que dice 1 Corintios 12, 13,
lo repite Pablo enseñando a los efesios en el capítulo 5, versículo 23. Dice que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces está diciendo exclusivamente la información que encontramos en la Biblia es que la iglesia es su cuerpo y que Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso dice Pablo que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Entonces cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando de lo que es la iglesia. Entonces la iglesia, según la Biblia, es el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es porque hay mucho sustento de la Biblia. Y esto solamente ocurre una sola vez. En el capítulo 4 de Efesios, el versículo 5, especialmente dice Pablo de la siguiente manera, al leyendo este versículo, dice de la siguiente manera, dice el apóstol así, un Señor, una fe, y dice un bautismo. Este bautismo del cual Pablo está hablando aquí, dice un Señor, una fe, un bautismo, exclusivamente tiene que ver con lo que el mismo Pablo dice, que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio la oportunidad de saborear, de experimentar, ¿verdad?, el ser bautizado, y eso ocurre una sola vez para siempre. Este tema, que es bien controversial, a veces mal predicado o mal orientado en la Biblia, aparece. Es un tema muy importante. En Gálatas 3:27, en Gálatas capítulo 3, versículo 27, el sustento que encontramos, de acuerdo a lo que Pablo también enseña, Pablo estaba muy interesado en esto, dice que, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Está hablando del bautismo en Cristo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Una persona cuando verdaderamente es bautizado en el cuerpo de Cristo, y es exclusivamente por el Espíritu Santo, sus actitudes, sus actos, su vida es diferente. Pero una persona que verdaderamente no es bautizada por el Espíritu Santo en Cristo, nunca cambia. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo. Esta palabra, estar en Cristo, no es producto de los hombres, es producto, es resultado de la obra del Espíritu Santo. Decimos que Cristo dijo convencerá. Decimos que Pablo dice que por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y esto exclusivamente es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, se refiere a la persona que ha sido convencido y ha sido bautizado una sola vez para siempre con el Espíritu Santo. Es maravilloso, porque es un tema que muy poco se ha predicado. Si vemos en Gálatas capítulo 6, en Romanos capítulo 6, exclusivamente desde el versículo 1 al versículo 3, Pablo dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Luego dice, en ninguna manera. Y dice el versículo 3 de Romanos 6, porque los que hemos muerto, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Entonces el bautismo en Cristo es tan real. El bautismo en Cristo es una obra divina. Esto no lo hacen los hombres. Y esto ocurre para que la persona tenga la seguridad de su salvación. O sea, si una persona no es convencido por el Espíritu Santo y es colocado en el cuerpo de Cristo, nunca será salvo.
Por eso hay otro versículo que vamos a llevarlo a esta realidad, y en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, esta palabra, ahora pues, lo que está diciendo Pablo es, ahora, en el tiempo que una persona es convencida y es colocada en el cuerpo de Cristo, ahora pues, dice Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Esa palabra estar en Cristo es lo que mismo Pablo repite, que es bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Por eso, en el capítulo 12 de 1 Corintios, el versículo 27, después de que el versículo 13, Pablo dice, porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, en el versículo 27 de 1 Corintios 12, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo dice, ustedes que han sido bautizados con el Espíritu Santo, ustedes, ahora que están ahí, son el cuerpo de Cristo. La verdad que hay mucho sustento bíblico. Eso no es emoción, eso no es cargar la Biblia, eso no es visitar una iglesia, eso es más que eso. Está bien, asistir a la congregación, estudiar la Biblia, cargar la Biblia, leer la Biblia, todo está bien. Pero esta obra es más que todo eso. Y esto, una vez más, repito, es una obra divina. Hay una promesa que encontramos en Juan capítulo 14, versículo desde el 1 al 3, donde Jesús está diciendo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Luego es interesante el versículo 3 de Juan 14, porque dice, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Y este es el término que a mí me llena mucho la atención. Y os tomaré a mí mismo, está hablando a sus discípulos, está hablando a los suyos, lo dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa palabra, os tomaré a mí mismo, está hablando él como cabeza, la iglesia como su cuerpo, dice, os tomaré a mí mismo. Hay mucho que tenemos que ver con esa obra. Vivir en Cristo, estar en Cristo, permanecer en Cristo, es obra exclusivamente del bautismo con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan capítulo 15, el Señor está hablando de que yo soy la vid, vosotros, mi Padre es el labrador, y luego dice, todo aquel que no permanece en mí, o sea, para la palabra permanecer en mí, eso es vivir en Cristo, será echado fuera. Todo aquel que en mí no lleva fruto, también lo cortará fuera. Entonces, los cristianos no somos religiosos, cargando la Biblia, visitando la iglesia, sino que nosotros vivimos en Cristo exclusivamente por la obra del Espíritu Santo. Pregunto, si el Espíritu Santo ya te convenció de pecado y estás viviendo en Cristo, ¿usted tiene seguridad de la vida eterna? Esto ocurre una sola vez para siempre. Y la invitación que le estamos haciendo en esta tarde preciosa, en esta mañana preciosa, cualquier momento que usted me esté escuchando y me está viendo, observando, es urgente. Es la única obra que yo puedo ver aquí perfecta. El Evangelio no es entretenimiento, el Evangelio no es un pasar de tiempo, sino que el Evangelio es llevarte el mensaje que te trae la seguridad de Dios para tu vida. En este momento, yo quiero invitarte para que oremos, para que si estás escuchando, dice Romanos 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estás escuchando el mensaje en esta tarde, en esta mañana, en esta noche que me estás escuchando, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me humillo a ti. Ahora estoy permitiendo que el Espíritu Santo me lleve al cuerpo de Cristo y me bautice para perdón de pecados, para la seguridad eterna. Que el Espíritu Santo me pueda sumergir, me pueda bautizar. Eso es lo que yo estoy creyendo en este momento. Me rindo a ti. Lo pido en el santo nombre de su Hijo. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración,
en este momento, te pido que por favor te comuniques con nosotros. Te queremos ayudar en consejos, te queremos ayudar con el estudio perfecto total de la Biblia, y esto cambiará el rumbo de tu vida. Te felicitamos por hacer la oración y gracias por ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que un día el Señor vendrá a levantar, y disfruta de esa seguridad eterna. Que Dios te bendiga. Te amamos en el amor de Jesús. Dios te bendiga.